El secreto en la niebla. Capítulo 3. El motor rugió en la noche, un sonido familiar que Marcos recibió como un viejo aliado. Sus manos, callosas y marcadas por cicatrices, se posaron sobre el volante con un agarre firme pero suave. Una expresión de dulce preocupación cruzó su rostro habitualmente impasible mientras se volvía hacia su misteriosa pasajera. ¿Dónde vives?, preguntó Marcos, su voz una mezcla de curiosidad y amabilidad que él mismo apenas reconocía. Las palabras salieron de sus labios como una caricia, en marcado contraste con el tono brusco que solía usar. La respuesta de la chica llegó como un suspiro espectral, un sonido que parecía provenir de otro mundo. A lo largo de este camino, Marcos sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero lo reprimió de inmediato. No es momento de ceder ante supersticiones tontas, se reprendió mentalmente. He enfrentado peligros mucho más concretos que una chica misteriosa en una noche neblinosa. Mientras conducía, sus ojos, acostumbrados a escudriñar las sombras en busca de amenazas, se posaron en la figura a su lado. Lo que vio lo dejó perplejo, un sentimiento que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. La chica estaba empapada. Su ropa se adhería a su cuerpo como una segunda piel brillante y fría. Gotas de agua se deslizaban por su rostro pálido, capturando y reflejando la débil luz de los faros como diminutos diamantes. Marcos frunció el ceño, confundido. No había llovido, estaba seguro. El camino estaba seco, y el aire, aunque denso de niebla y humedad, no justificaba de ninguna manera el estado de la chica. La incongruencia lo perturbaba, como un acorde desafinado en una melodía familiar. Marcos se pasó una mano por el rostro, tratando de ahuyentar la sensación de irrealidad que lo envolvía. Más inquietante aún era el temblor violento que sacudía el cuerpo de la chica. No era el escalofrío normal, causado por el frío o el miedo, no. Era algo más profundo, más antinatural. Sus dientes castañeteaban con tanta fuerza que Marcos se preguntó, con una mezcla de horror e incredulidad, si no se harían añicos de un momento a otro. Evaluando rápidamente la situación, Marcos estiró la mano hacia los controles de la calefacción. El aire caliente comenzó a fluir, trayendo consigo un leve olor a polvo quemado. Marcos inspiró profundamente, esperando que el calor también pudiera disolver la garra helada que sentía alrededor del corazón. Sin embargo, el temblor de la chica no mostraba signos de disminuir. Aunque pareciera imposible, el calor parecía intensificar el malestar de la chica. Marcos la observó con creciente aprensión, notando cómo cada bocanada de aire caliente que salía de las rejillas parecía hacerla encogerse sobre sí misma, como si fuera golpeada por ráfagas de viento ártico. Marcos apretó la mandíbula, frustrado. No estaba acostumbrado a situaciones que escapaban a su control. Cada instinto afinado por años de vida al límite le gritaba que abandonara a esa extraña criatura al borde del camino y huyera. Sin embargo, algo lo retenía. ¿Estás bien?, se sorprendió preguntando, la voz ronca por la inesperada preocupación. Mientras conducía a través de la niebla cada vez más espesa, Marcos se dio cuenta de que esa noche estaba tomando un giro que nunca podría haber previsto. Una vez más, el olor húmedo y terroso de la noche se mezclaba con el perfume indescifrable de la chica, pero ahora mucho más intenso, una mezcla de flores marchitas y ozono como el aire antes de una tormenta. Para un hombre acostumbrado a controlar cada aspecto de su existencia, esta realización era más aterradora que cualquier peligro tangible que hubiera enfrentado jamás. Sin embargo, mientras lanzaba otra mirada a su enigmática pasajera, Marcos sintió nacer dentro de sí una extraña determinación. Cualquier cosa que esa noche tuviera reservada, la enfrentaría. No por sí mismo, sino por ella. «Estoy bien», murmuró la chica, su voz un susurro apenas audible sobre el zumbido del motor. «Ahora me siento mejor». Marcos frunció el ceño, escéptico. El temblor de la chica no daba señales de disminuir. De hecho, parecía intensificarse bajo su mirada. Sus palabras sonaban huecas, una cortesía superficial que mal ocultaba un tormento más profundo. Marcos se mordió el labio, reprimiendo el impulso de sacudir la cabeza. Una respuesta de conveniencia, pensó, como las que yo mismo he dado tantas veces. Sin pensarlo dos veces, Marcos se quitó el abrigo con un movimiento fluido. El frío del interior del auto lo golpeó de inmediato, haciéndolo estremecer.
«Quítate ese chal mojado», dijo, su voz ronca pero amable. «Ponte esto. Está seco y te mantendrá caliente». La chica lo miró con los ojos muy abiertos, sorprendida por el gesto inesperado. Por un instante, Marcos vio un destello de vulnerabilidad en su mirada, una mezcla de gratitud y confusión que lo golpeó directo al corazón. Con una mano en el volante, Marcos se inclinó hacia ella, ayudándola a quitarse el chal empapado. Sus dedos rozaron accidentalmente la piel de la chica y él contuvo la respiración. Estaba fría, increíblemente fría, como si su cuerpo hubiera estado sumergido en un lago helado durante horas. El contacto le recordó la sensación de tocar la nieve fresca, ese frío punzante que quema la piel. Mientras la ayudaba a ponerse el abrigo, Marcos no pudo evitar notar lo ligera que era, casi etérea. El abrigo pareció envolverla como una manta, haciéndola parecer aún más pequeña y frágil. El olor familiar de su abrigo, una mezcla de cuero envejecido, tabaco y un toque de su loción para después de afeitar, se mezcló con el perfume indescifrable de la chica, creando una fragancia que lo envolvió como un encantamiento, casi como si fuera un hechizo de amor. Por un momento, mientras acomodaba el cuello del abrigo alrededor de su delicado cuello, sus miradas se cruzaron nuevamente. Los ojos de la chica, profundos e insondables como pozos sin fondo, lo miraron fijamente con una intensidad que lo dejó sin aliento. Había algo en esa mirada, gratitud quizás, o tal vez algo más profundo e inquietante, que hizo que el corazón de Marcos se acelerara. Fue en ese preciso instante que Marcos se dio cuenta de cuán peligrosa era la situación en la que se había metido. No por la amenaza física que la chica pudiera representar, sino por la forma en que estaba sacudiendo los cimientos de su mundo, despertando emociones que creía haber enterrado hace mucho tiempo. La chica, ahora envuelta en el abrigo de Marcos, levantó nuevamente la mirada hacia él. Sus ojos, antes pozos de oscuridad impenetrable, se suavizaron de repente, iluminándose con una luz que Marcos nunca habría creído posible. Era como si una máscara hubiera caído, revelando un rostro completamente nuevo y sorprendentemente vulnerable. «Gracias», susurró, su voz ahora dulce y melodiosa, en marcado contraste con el tono espectral de hacía poco. Toda su actitud parecía haber cambiado en un parpadeo. Los hombros, antes rígidos y tensos, se relajaron visiblemente bajo el peso del abrigo. Sus manos, antes apretadas en puños, ahora acariciaban delicadamente la tela, como si estuviera tocando algo precioso y frágil. Marcos se encontró mirándola fijamente, incapaz de apartar la mirada. Era como si estuviera viendo a una persona completamente diferente. El cambio era tan repentino, tan total, que por un momento dudó de sus propios sentidos. ¿Es posible que el frío la hubiera entumecido hasta tal punto?, se preguntó, buscando desesperadamente una explicación racional. Pero antes de que pudiera profundizar en ese pensamiento, la expresión de la chica cambió nuevamente. Fue como presenciar un eclipse. La sombra que pasó por su rostro oscureció todo rastro de la dulzura recién mostrada. Sus ojos se endurecieron, las pupilas se dilataron hasta casi engullir por completo el iris. Los labios, antes curvados en una sonrisa gentil, se contrajeron en una mueca de disgusto. «Todos iguales», siseó, su voz ahora cargada de un veneno que hizo estremecer a Marcos. «Se comportan bien, actúan como caballeros, pero es solo una farsa. Solo quieren obtener algo y luego... ¡Adiós!». Su mano se disparó en el aire, imitando un gesto de huida. Marcos se echó hacia atrás instintivamente, golpeado por la violencia del cambio. Era como si estuviera presenciando una lucha interna, un conflicto entre personalidades contrastantes que se disputaban el control. Sus manos se aferraron al volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos, mientras su mente buscaba frenéticamente darle sentido a lo que estaba sucediendo. La chica continuó, su voz ahora una mezcla de rabia y dolor. «Nos dejan en problemas, solas, abandonadas, como si fuéramos. Su voz se quebró, y por un instante Marcos vio nuevamente esa vulnerabilidad, ese dolor profundo que parecía impregnar cada fibra de su ser. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marcos sentía su propio corazón latir furiosamente en el pecho, la sangre rugiendo en sus oídos. El aire en el interior del auto parecía electrizado, cargado de una tensión palpable que amenazaba con estallar en cualquier momento. «¿Qué está pasando aquí?», se preguntó Marcos, la mente dando vueltas tratando de poner orden en el caos de emociones y sensaciones que lo asaltaban. Marcos tragó saliva tratando de mantener la calma frente a esta tormenta emocional.
Sentía que cada palabra podía ser una trampa, cada gesto un posible detonante para otra explosión. Con cautela eligió sus palabras, esperando calmar la situación. No pretendía... «No quiero nada de ti», dijo con voz baja y controlada. Solo estaba preocupado. Es tarde, y puede ser peligroso para cualquiera estar en la calle a esta hora. Hizo una pausa, estudiando la reacción de la chica. «¿Por qué estabas ahí, sola, en medio del camino?». La pregunta pareció perforar la burbuja de ira que envolvía a la chica. Su rostro se suavizó nuevamente, pero esta vez en una expresión de tristeza profunda y antigua. Cuando habló, su voz tenía una cualidad etérea, como si proviniera de un lugar muy lejano en el tiempo y el espacio. La chica inspiró profundamente, como si se preparara para sumergirse en aguas profundas y oscuras. Cuando retomó la palabra, su voz tenía una cualidad hipnótica, arrastrando a Marcos a un relato que parecía suspendido entre la realidad y la fantasía. «Era una noche de gala», comenzó, sus ojos fijos en un punto indefinido, más allá del parabrisas neblinoso. Las luces, la música, los vestidos, todo era tan vívido, tan emocionante. Una sonrisa melancólica le curvó los labios. Mi novio y yo bailábamos, riéndonos, bebiendo champán. Pensé que sería la noche más hermosa de mi vida. Marcos escuchaba, fascinado. Había algo extraño en la forma en que la chica describía la escena, como si estuviera hablando de una época pasada. «Tal vez es solo una de esas fiestas temáticas retro», se dijo. «Se han puesto de moda últimamente». Pero luego, continuó ella, la voz quebrándose ligeramente, lo vi hablando con otra. Estaban en un rincón, con las cabezas juntas, susurrando. Cuando me acerqué, huyeron, como niños pillados en falta. Sus manos se aferraron a la tela del abrigo. Lo enfrenté durante el viaje de regreso. Lo negó todo, por supuesto, pero yo no podía dejarlo pasar. Discutimos, las voces se alzaron, y entonces la chica se interrumpió, temblando visiblemente. «Me hizo bajar», susurró la chica, con voz temblorosa. En medio de la nada, con solo la luna y las estrellas haciéndome compañía, lo vi alejarse, desapareciendo en la oscuridad de la noche, como las esperanzas de una vida juntos. Marcos sintió una punzada de compasión, mezclada con una vaga sensación de irrealidad. El relato de la chica era conmovedor, pero había detalles que lo perturbaban. La forma en que hablaba de la fiesta, su lenguaje por momentos anticuado, todo parecía ligeramente fuera de lugar. Frunció ligeramente el ceño. Había algo extraño en ese relato, un detalle faltante que no lograba identificar con precisión. «¿No viste las luces mientras se alejaba?», preguntó por impulso. La chica lo miró con una expresión vagamente confusa. «¿Luces? No, no creo. Todo estaba tan oscuro». Marcos asintió lentamente, decidiendo no insistir. Sin embargo, mientras retomaba la conducción a través de la niebla, ese pequeño detalle seguía rondándole en la cabeza, una incongruencia sutil pero persistente en el relato de su misteriosa pasajera. La forma en que describía los eventos, mezclando un lenguaje poético con detalles extrañamente imprecisos, añadía un aura de misterio a toda la situación. «Tal vez solo es muy dramática», razonó Marco. «Algunas chicas aman contar las cosas de manera teatral, y en cuanto al lenguaje anticuado, bueno, tal vez era una estudiante de literatura, acostumbrada a expresarse de manera rebuscada». «¿Cuánto tiempo estuviste allí afuera?», preguntó amablemente. La chica pareció confundida por un momento, como si la pregunta la hubiera tomado por sorpresa. «Yo no estoy segura», admitió. «El tiempo parece fluir de manera extraña cuando estás sola en la oscuridad». Marcos asintió comprensivo. El shock podía jugar malas pasadas a la percepción del tiempo. Había visto personas traumatizadas perder completamente la noción de las horas transcurridas. Miró nuevamente a la chica, notando el corte anticuado de su vestido bajo el abrigo. Por un instante estuvo tentado de preguntar de qué tipo de fiesta se trataba, pero se contuvo. «Probablemente es solo una de esas chicas apasionadas por la moda vintage», se dijo. «Hay muchas por ahí últimamente». La niebla afuera parecía espesarse, presionando contra las ventanillas del auto. Marcos se encontró preguntándose cuánto tiempo había pasado desde que había recogido a la chica. ¿Minutos? ¿Horas? La noche parecía haberse alargado de manera antinatural, envolviéndolos en un capullo de irrealidad. Desechó esos pensamientos inquietantes, concentrándose en cambio en la figura temblorosa a su lado. Marcos trató de concentrarse en la conducción, pero su mente seguía volviendo a la historia de la chica. «¿Por qué estabas en esa fiesta?», preguntó, tratando de llenar el silencio que había caído en el habitáculo.
Era una celebración, respondió ella con una voz que parecía provenir de muy lejos, por el compromiso de una amiga, o tal vez era una boda. Los recuerdos están tan confusos. Marcos lanzó una mirada a la chica. Su mirada estaba perdida en el vacío, como si estuviera tratando de atrapar memorias escurridizas. Debe haber sido el shock, murmuró, más para sí mismo que para ella. Tal vez, concordó la chica, sin particular convicción. Luego, como despertándose de un sueño, preguntó: ¿cuánto falta? Marcos se dio cuenta de que no sabía exactamente a dónde iban. Tú me dijiste que tu casa está a lo largo de este camino, ¿verdad? La chica asintió lentamente. Sí, hay una gran casona, no puedes equivocarte. Mientras avanzaban, Marcos notó que el parabrisas del auto comenzaba a cubrirse de una extraña pátina iridiscente. La niebla, ya espesa, parecía ahora presionar contra el vidrio como si intentara penetrar en el habitáculo. Este fenómeno inusual lo perturbó profundamente, aumentando su sensación de irrealidad. No podía dejar de preguntarse qué lo había impulsado a detenerse esa noche. Tal vez era la soledad que lo atenazaba, o quizás un sentimiento de culpa por haber dejado a su amigo atrás. Cada kilómetro recorrido parecía aumentar sus dudas y sus miedos, haciendo la situación cada vez más surreal. Finalmente, a lo lejos, Marcos vislumbró los contornos de un edificio. ¿Es ese?, preguntó, reduciendo la velocidad. Sí, respondió la chica, su voz una mezcla de alivio y algo más que Marcos no logró identificar. Se detuvo al borde del camino, justo frente a la casona. A pesar de que la niebla cubría gran parte de la visibilidad, lo que Marcos lograba ver era una visión espectral, ventanas rotas que parecían ojos vacíos, un jardín abandonado donde las plantas habían adoptado formas retorcidas e inquietantes. Mientras observaba la casa, Marcos notó que la niebla parecía moverse de manera antinatural alrededor del edificio, formando remolinos y figuras que aparecían y desaparecían rápidamente. Por un instante, le pareció ver la silueta de la casa distorsionarse y cambiar de forma, como si estuviera hecha de humo. Parpadeó, tratando de aclarar su visión. Debe ser el cansancio, se dijo, o quizás un efecto óptico causado por la niebla. Sin embargo, no lograba sacudirse la sensación de que había algo profundamente errado en ese lugar. Marcos se volvió hacia la chica, listo para ofrecer su ayuda para acompañarla a la puerta, pero se sorprendió al encontrarla inmóvil, con la mirada fija frente a sí. Su rostro había adoptado una expresión indescifrable, una mezcla de nostalgia y temor que lo dejó perplejo. «Hemos llegado», dijo Marcos, su voz sonando extrañamente fuerte en el silencio opresivo. «Esta es tu casa, ¿verdad?». La chica asintió lentamente, sin apartar la mirada de la casa. «Sí», murmuró, su voz apenas un susurro. «Es aquí donde debo volver». Marcos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había algo inquietante en la forma en que había pronunciado esas palabras, como si estuviera hablando de un destino ineludible más que de un simple regreso a casa. «¿Quieres que te acompañe a la puerta?», ofreció, tratando de mantener un tono ligero a pesar de la creciente aprensión. La chica se volvió hacia él, sus ojos de repente lúcidos y penetrantes. «No», dijo con inesperada firmeza. «Pero, ¿podrías venir a recoger el abrigo mañana al mediodía?». Marcos vaciló, tomado por sorpresa por la petición. Antes de que pudiera responder, la chica abrió la puerta y se deslizó fuera del auto con una gracia y una velocidad que lo dejaron atónito. En un instante, su figura delgada fue engullida por la niebla, dejando a Marcos mirando el vacío, una sensación de irrealidad que lo envolvía como un manto. Fue solo cuando la chica ya había desaparecido que Marcos se dio cuenta de que nunca le había preguntado su nombre, y fue en ese momento que notó el chal color púrpura en el asiento del pasajero, olvidado en la prisa de la partida. Sin pensarlo, Marcos agarró el chal y salió del auto, determinado a devolverlo y obtener finalmente algunas respuestas. Pero tan pronto como sus pies tocaron el terreno húmedo, se dio cuenta de que la chica ya estaba lejos, una figura indistinta que se perdía en la avenida neblinosa de la casona. Marcos permaneció allí, de pie en la niebla, el chal apretado entre sus manos, debatiéndose entre el impulso de correr tras la chica y el deseo de huir de ese lugar inquietante. Mientras trataba de decidir qué hacer, sus ojos cayeron sobre el chal y notó algo extraño. A pesar de que la chica había estado completamente mojada, la tela entre sus manos estaba perfectamente seca. Confundido, Marcos pasó los dedos por el material. Era suave, casi etéreo al tacto, y parecía emanar un leve calor, como si tuviera vida propia.
Este detalle, aparentemente insignificante, lo perturbó más que cualquier otra cosa ocurrida esa noche. Mientras miraba fijamente el chal, la mente de Marcos daba vueltas con preguntas sin respuesta. ¿Quién era realmente esa chica? ¿Por qué todo lo que la rodeaba parecía envuelto en un aura de misterio e irrealidad? ¿Y qué pasaría si volvía al día siguiente, como ella había pedido? Con una última mirada a la casona espectral, Marcos volvió a subir al auto. Mientras se alejaba, conduciendo a través de la niebla que parecía no querer ceder, se dio cuenta de que cualquier cosa que decidiera hacer, esa noche había cambiado irremediablemente el curso de su vida. El chal púrpura, posado en el asiento a su lado, parecía brillar débilmente en la penumbra del habitáculo, un recordatorio tangible del encuentro surreal recién vivido y una invitación silenciosa a develar los misterios que aún lo aguardaban. Muchas gracias por ver este video. Te invito a suscribirte para ver más contenido aterrador. Dale me gusta al video y compártelo con tus amigos. Ayúdame a esparcir el miedo. Yo soy Daniel. Hasta la próxima.